Rodolfo Santangelo dice lo que piensa. Bienvenido a Mesa Chica. Espero pensar lo que digo también. Bueno, a veces no pasa en el mundo de la economía, ¿no? Las dos cosas hay que hacer, decir lo que se piensa y pensar lo que se dice. Bueno, ¿y qué opinás de lo que dijo en su momento Carlos Melconian, que se vienen épocas de pollito con puré, un segundo semestre hiperaustero? Bueno, lo que surge del acuerdo con el fondo es un ejemplo que se nos ocurrió en la oficina ponerlo como ejemplo, como eso, pero es bueno, viene la austeridad que exige el Fondo Monetario para darte una asistencia. Argentina entró en una crisis de financiamiento, lo que se suponía que nos iban a financiar por mucho tiempo dejaron de financiarnos, algunos empezaron a ir, hay que ir al fondo, que es el que te presta cuando nadie te presta, y te pone condiciones, y las condiciones es lo que hemos llamado el menú que te dan en un hospital, la pechuguita de pollo con puré de calabaza, esas cosas, esas comidas que son para ponerte en línea. Es una meta fiscal, una meta monetaria y una meta de reservas. Un techo de déficit fiscal, un piso de reservas y un techo de emisión. Y eso es duro porque tenés que hacer en un año y medio lo que no hiciste en los 2 años y medio anteriores. ¿Y quién miente? Digo, cuando uno le pregunta a los K, te dicen que llegar al fondo es estar en el fondo. Cuando uno les pregunta a los M, lo que te dicen es que no era inteligente financiarse con Venezuela a una tasa del 15% y que esto es más inteligente. No sé si alguno miente o no miente, yo creo que cada uno da su ideología y su conveniencia política. Acá está claro que Argentina, o el presidente Macri recibió el 10 de diciembre de 2015 una herencia complicadísima. O sea, lo que dejó el gobierno anterior, sobre todo por lo que hizo en sus últimos 4 años, era una situación al borde del colapso. Y esta administración erró con el programa macroeconómico, decidió seguir caminando por el borde del precipicio bajo la idea de que nunca se le iba a cruzar una piedra, y se cruzó una piedra y nos caímos, y el fondo es el que nos salva, el que nos pone el paracaídas. Ir al fondo es un mal necesario, es el último recurso que te quedaba para no tener una crisis mayor, lo cual no significa que no va a ser un camino tortuoso, va a ser un camino pesado, difícil, largo, que hay que transitar irremediablemente porque no preveniste, porque tenés que curar en vez de prevenir. Y bueno, lamentablemente hay que hacerlo en este último año y medio de gestión o de gestión del primer mandato. ¿Hay segundo mandato? ¿Decir gestión de primer mandato implica no tengo que idea, puede haber segundo con estos resultados? Afortunadamente lo decide la sociedad y no yo o vos. Pero creo que, a ver, la economía no va a ser un gran activo a mostrar. Me parece que la contienda electoral, el oficialismo la va a querer plantear en términos no económicos, porque la economía mucho para dar no va a tener. Hay una expectativa de ver si lo peor viene ahora y lo mejor viene después. Se dibuja una nueva letra U. Yo cuando empezó el 2016 decía, vino una letra U, va a ser malo el 16 y bueno el 17. Me acusaban de pesimista por decir que el 16 era malo, pero vino malo el 16 y bueno el 17. Hoy la U no sé qué letra va a dibujar, porque ahora viene el tramo de la caída y no tenemos muy claro si 2018 va a ser un tramo de recuperación, si 2019 va a ser un tramo de recuperación, o sea, si esta es una recesión corta, si es una recesión de un año. Que viene una recesión de un año no tengo ninguna duda. Argentina va a estar hasta mediados del año que viene, hasta el segundo trimestre, en recesión, en un nivel de actividad floja. ¿Se va a sentir en qué concretamente esta recesión? Bueno, una recesión es cuando cae la producción, cuando caen las ventas, puede subir un poquito la exportación, puede subir la producción de algún bien que antes se importaba y ahora se produce localmente, pero cae el consumo, cae la inversión. Se siente en eso, se siente en la caída de los salarios reales, se siente en la caída del crédito, toda la abundancia de crédito, la hiperabundancia de crédito que hubo el año pasado y que fue muy funcional a la reactivación y probablemente a la victoria electoral del oficialismo, no la vamos a tener ni por demanda, porque a estas tasas de interés quien tiene ganas de endeudarse, pero tampoco por oferta, porque los bancos ya no tienen los recursos que tenían antes. Así que la vas a ver en muchos lados, espero que no en el desempleo, pero lo vas a ver en un gobierno que va a estar mucho más escaso de recursos. Ya no hay plata para la reforma tributaria, para la reparación histórica, para el plan. No hay para repartir, decir. Y hay menos, el gasto público tiene un techo, hay una meta de déficit primario, donde el que viene a bajar el gasto es la inflación. O sea, la inflación es la gran topadora que hace lo que no se podía hacer en otros momentos, pero después que la inflación licuó, hay que frenar los aumentos. Necesitas 3 arqueros que ataje todos los reclamos de gasto público que van a venir para recuperar y que
ese debate lo vas a tener en el presupuesto 2019. El presidente está pidiendo ayuda ahí, que cuando se debata el presupuesto, todo lo que la inflación licuó el gasto público, después no se venga a pretender que se recupere. ¿Y qué pasó en la historia económica argentina cuando un presidente pidió ayuda? ¿Le dieron ayuda? ¿Le hablaron con el corazón? ¿Le hablaron con el bolsillo? Hubo de todo. Me parece que tenés ejemplos para todos los casos. Creo que ahora tenemos una sociedad política un poquito más responsable que lo que teníamos en el pasado, porque creo que hay una percepción de que la alternativa es peor, de que si no se come la pechuguita de pollo con puré de calabaza, vamos a una crisis peor. Pero también hay una sensación, no sé si llamarlo de egoísmo, de sálvese quien pueda, donde todos estamos de acuerdo con el rebalanceo o el ajuste o el bajar el déficit fiscal, pero hacelo vos, no yo. Siempre y cuando no te toque hacerlo. Hacelo vos, no yo. Entonces, el plan de y esto le cabe a la oposición y al oficialismo, porque el plan, yo escucho que el ministro de Obras Públicas dice que la infraestructura no se toca, la previsión social no se toca, los impuestos no se tocan, esto no se toca. Si nadie se toca, ¿quién se toca? Entonces, acá es oficialismo y oposición, Congreso, gobernadores, en un proyecto que es enderezar los números, porque Argentina tiene un nivel de déficit fiscal que ya no es financiable. Cuando hablamos de presidente, yo te voy a llevar al presidente por un día, te voy a llevar a Pinedo, que define el modelo económico. Veamos si coincides. Este no es un gobierno ortodoxo, liberal de la derecha, neoliberal, monetarista, la pindonga. ¿Y qué es? Este es un gobierno desarrollista, es un gobierno que se preocupa de generar producción y de generar empleo. Ese es el objetivo de este gobierno. Pero sabe que si no tenés un equilibrio general, si no tenés una estabilidad, te vas al demonio, se te cae la casa. Entonces no quiere mentir diciendo no voy a buscar la estabilidad. Sí, voy a buscar la estabilidad. Acá le decía a la dama de La Nación Más, a Laura Di Marco, que se luce todos los viernes a las 22, que este es un gobierno desarrollista. Es medio mundo frondizi lo que estamos viviendo. Premonitorio lo que decía Federico, justamente por no respetar los desbalances, la realidad te llevó a lo que se quería evitar. No era un a mí todos esos apodos o motes no me gustan. Ortodoxo, porque para mí la economía es una profesión, no una ideología, y hay que tener, hay que trabajar, no declamar discursos. Pero Federico es una persona muy inteligente. Pero yo diría justamente por evitar algunos rebalanceos o ajustes o que 2 más 2 es 4 y por pretender hacer otra cosa, nos tocó lo que nos tocó. Por la herencia recibida, que era un desastre, y por no haber dado en el clavo en estos primeros 2 años. ¿Quién no dio en el clavo? ¿El presidente, los ministros? Yo diría el programa económico. Ahí empezás de menor a mayor, no sé dónde querés terminar. Uno siempre resguarda la figura presidencial porque la persona que la sociedad eligió es al que tenemos que proteger. Pero yo diría de jefatura de gabinete para abajo, que es donde está la Constitución establece las responsabilidades. Me parece que todo lo que fue el diseño del programa económico, a mí no me gusta decirlo ahora. Yo vine acá varias veces a tu programa y lo hablamos en su momento. Hoy parece que estás medio haciendo leña al árbol caída. La verdad que hoy hablar del pasado a mí no me interesa, pues ya todo lo que dije lo dije en su momento. Pero me parece que es obvio que fracasó el diseño de un programa macroeconómico. Y si hablamos de futuro, digo, mucha gente que te está mirando te dice, bueno, ¿qué puede pasar de cara a... Recién decías, viene una recesión, hay que comer esta pechuga con puré de calabaza, según palabras tuyas y de Carlos Melconian. ¿Crees que se puede revertir? Digo, porque cuando uno miraba los pronósticos, es cierto que vos lo decías antes y lo ratificaste después, pero muchos de tus colegas lo que decían es, viene un gran año, un año de perspectivas positivas. ¿No puede fallar ahora el pronóstico negativo de la mayoría? No, gran año creo que nunca tuvimos en la cabeza. Siempre sabíamos que venía un año que podía ser positivito. O sea, 3. No, digamos, era menos. Un positivito. Ya sabemos desde diciembre, enero que teníamos la única noticia de mala suerte exógena que tuvimos, que fue la sequía. Ya eso lo sabemos de enero, febrero. Sabíamos que el agro tiraba para atrás. Y la verdad que sí, nunca supimos, lo que no sabemos, predecir el día a la hora de cuando pasa esta turbulencia. Por eso esto fue un final sorpresivo, pero indiscutible. O sea, no había otra alternativa de que algo iba a pasar. Me parece que esta recesión va a durar 1 año, 4 trimestres, y después veremos si a lo Marcos Rojo parado en el punto del penal la enganchás y metés un gol, la producción agrícola nos salva el año que viene. Que eso puede pasar también. Eso puede pasar, digamos, por lo general 2 años de sequía seguida no hay, así que el agro lo podemos tener para hacer un gol. Pero yo diría instrumentos que en el pasado usamos para reactivar, como era la emisión monetaria, el crédito, bajar la tasa de interés exageradamente, el gasto público, el presupuesto, cosas que se usaron en el pasado para reactivar, este año bajo el acuerdo con el fondo no van a estar. Así que yo te voy a dar un pronóstico, un escenario base. Me parece que el bienio
2018-2019, si da 0 de crecimiento, lo firmo ya. De la misma manera que dio casi 0 el bienio 2017-16, o sea que va a dar casi 0 el cuatrienio, que es muy parecido al casi 0 del cuatrienio de Cristina Fernández, con lo cual Argentina va a haber acumulado 8 años consecutivos, 2012-2019, de casi 0 de crecimiento y negativo per cápita. Somos un país estancado como mínimo, ¿no? Está de fondo el color blanco y negro, lo tiene ahí a Marcos Peña, y Marcos Peña habló de la situación, de las reacciones, de esta tormenta que dicen es externa. Veamos qué es lo que dijo. Lo que la Argentina ha enfrentado es un shock externo, como lo hemos planteado, muy fuerte, la combinación de la sequía, la suba de las tasas, la suba del petróleo, que generó en una situación de fragilidad, de esa recuperación que estamos caminando los argentinos luego de recibir una economía muy complicada. Generó ese shock, se reaccionó, se tomaron las medidas necesarias. ¿Es un relato o una realidad esto del shock externo? Digo, porque cuando uno mira el shock externo y lo comparás con otros países de economías emergentes como la nuestra, les pegó distinto. Yo te voy a decir 2 cosas muy contundentes. En el mundo pasaron cosas bastante importantes en los mercados bursátiles. Cuando vos mirás los mercados bursátiles, tuvieron una caída muy relevante desde enero hasta hoy, empezando por Estados Unidos, yendo a economías emergentes. O sea que si vos sos un inversor bursátil, hubo un shock externo. Si vas al mercado de deuda, que es donde Argentina está más ligado, porque Argentina no vende acciones, vende deuda, los mercados de deuda sufrieron un poquito. El riesgo país de los países emergentes, de los Brasil, de los Colombia, sufrieron un poquito. Argentina sufrió más. Cuando vas a ver a la macroeconomía, al nivel de actividad, a la tasa de inflación, al tipo de cambio, a las tasas de interés, en el resto del mundo no pasó nada. O sea, como inversor bursátil hubo un shock externo. Como macroeconomista el shock externo es 0. 0. O sea, vos mirá, ¿cuánto cambió la proyección de crecimiento, de inflación, de tipo de cambio, de tasa de interés en la mayoría de los países? 0. Cambió un poquito en los 3 sospechosos de siempre, Turquía, Rusia y Brasil, y cambió mucho en Argentina. ¿Dónde está la Argentina en esa liga? Digo, los sospechosos de siempre. No, peor, estamos luchando, estamos peor que Brasil, que Rusia y Turquía, porque pasamos de una economía que podía crecer un 2, un 1,5, no 3 nunca tuvo en la mira, un 2, un y pico, a que va a dar 0. Una tasa de inflación que estábamos viendo si daba 20 y pico, va a dar 30 y moneditas por ahí. El tipo de cambio que estábamos viendo cómo se recuperaba, pegó un viaje non-stop de 20 a 30. Entonces, quiero decir, las repercusiones macroeconómicas no fueron un shock externo, fueron una debilidad local generada por la herencia y por la mala reacción de política económica de estos últimos 2 años, sumado a la sequía, que es el único elemento concreto negativo. En los mercados bursátiles hubo una caída, pero los mercados bursátiles mucho no nos interesan. Y la deuda empeoró un poquito. Claro, un programa macroeconómico demasiado dependiente de la deuda sufrió el impacto. ¿Y cómo juega el dólar? Digo, hoy mirábamos la cotización del dólar. ¿En el mundo decíamos, o acá? No, en la Argentina, y también está bueno lo del mundo porque ahí sí, a veces se modifica la tasa y te afecta directamente. Y el tipo de cambio, a ver, con el diario del lunes es más fácil, pero lo hemos discutido con el diario del viernes. A 17, 18, 19 pesos era un disparate. No era sustentable. No era sustentable. O sea, que esté media Argentina, digo exageradamente, viendo el Mundial en un país que hace 8 años que no crece, no da nada con nada. Pero se enojaron los argentinos, cantaban ahí. Y bueno, pero no da nada con nada. O sea, vos no podés exportar 16.000 millones de dólares y gastar 10.000 en turismo, pero es una cosa elemental. ¿Cuándo iba a pasar algo? No lo sé. Me parece que ahí hubo un mal entendimiento de lo que es un mercado cambiario único y libre. Yo siempre llamé tener un mercado cambiario único y libre como comprarte una Ferrari para manejarla en el conurbano. Prefiero una pick-up antes que la Ferrari en el conurbano. Para Miami sí me gusta la Ferrari. El dólar a 17 era un disparate. El problema es que fue non-stop desde 17 a 30 o a 28. Hoy haces el numerito de 28 contra una serie histórica ajustado por inflación y es un buen tipo de cambio real. Es un tipo de cambio real al que la producción local debería poder competir contra la importación, al que alguna exportación podría tener por lo menos una rentabilidad y atraer inversiones. El problema es, primero que es un tipo de cambio todavía con los forceps de una tasa de interés. Necesitamos saber cuál es... Esa tasa del 40%. Claro, necesitamos saber cuál es el tipo de cambio, de equilibrio de la oferta y la demanda,
pero a una tasa de interés lógica. La tasa de interés ducha fría como elemento transitorio para parar un pánico viene bien, pero en algún momento la tasa de interés tendrá que ir a una normalidad y ahí va a ser clave que la política económica haya convencido, por las buenas o por las malas, por las buenas mejor, a los que compran dólares que compren menos. Porque Argentina siempre tuvo un exceso de demanda de dólares. Lo que pasa es que se lo compensaba con ingreso de capitales, con deuda, con capitales golondrina, con bicicleta. Pero vos tenías entre el atesoramiento de los argentinos, ahorritas medianos, no los grandes, y turismo, una salida de divisa fenomenal, donde vos fijate lo que eran las cuestiones. Se llegó a decir qué suerte que la gente compra dólar y viaja, porque si no caería más. O sea, un mamarracho lo que era ese. ¿Pero ese eso análisis. por qué? ¿Por qué se dice? Porque faltaba análisis macroeconómico. ¿Por la suma de compartimentos estancos? Sí, había demasiada atomización, si vos querés. No había un plan. La salida de Sturzenegger, ¿fue un acierto, fue un error la llegada de Caputo hoy al frente del Banco Central? Digo, a juzgar por los resultados se ve... Pasamos de una visión academicista de largo plazo que pretendía... yo creo que es como que pretendía doctorarse sin hacer primer año, porque pretendía desligar al tipo de cambio de la tasa de inflación, que es un gran objetivo de política económica, pero eso se logra a los 5, a los 10, a los 15 años de tener un programa económico, no el primer año. Entonces, en la City dicen pasamos de Merlí, no sé si la tenés. No la vi, la serie, la del filósofo, me faltó verla. A Billions. Y Axel es un tipo bravo, Axel, sí, a un trader, a una visión cortoplacista donde se está mirando el día a día. ¿Pero es lo que se necesita hoy en la Argentina? Y en la emergencia vos llamás al bombero, no al arquitecto, pero el bombero viene a apagar el incendio. Pero los presidentes de los bancos centrales no son los Axel, son los Bernanke, los Arminio Fraga, los Mario Draghi, o sea, los que evitan los problemas. Lo que pasa es que como se prendió el fuego, vino el bombero. Y en esa etapa el bombero es necesario. Y el bombero es la única que tenés, porque el fondo es el dueño del camión cisterna, pero está alguien tirando, donde hay una disputa, ojo, porque hoy el fondo, que es el dueño justamente del camión cisterna, que son las reservas, no quiere que al dólar se lo frene con venta de dólares. O sea, por eso hay un piso de reservas, una meta piso de reservas que le ha dicho, vos menos de 23.000 millones de dólares netos entre activos y pasivos no tengas, y ojo que estás ahí en el límite. Y la visión de corto plazo quiere bajar la incertidumbre, aumentar la confianza sobre la base de frenar al dólar. Entonces la disputa que hay que hacer, frenar al dólar o proteger las reservas. ¿Y qué hay que hacer? Y cuando estás bombero estás tirando agua a ver qué apaga el incendio. O sea, hoy lograr una estabilidad del dólar es condición necesaria, pero no suficiente, porque lo que tenés que ir a las causas de fondo. Pero hoy lo que hay que hacer es cumplir el acuerdo con el fondo. Y en este contexto llega, vamos a ver cómo lo bautizás vos, Dante Sica como ministro de Producción. Esto nos decía Dante Sica hace un par de semanas. Cuando vos haces política económica en este momento tenés múltiples objetivos y pocos instrumentos como para poder llevarlo adelante. Y vos tenías que recomponer el sistema energético en materia de inversiones, que estaba casi colapsado, en especial todo lo que tiene que ver con los sistemas de distribución. Cuando uno mira y habla de aumento y de barato, lo que estamos diciendo es que ni siquiera representaban los costos de producción. Todavía tenés que recomponer tarifas. Entonces, realmente duele, realmente puede haber habido un problema de comunicación, pero muchos caminos por delante no tenés para alargarlo en el tiempo, porque retrasás todo el proceso de inversiones y de reconstitución del sistema. Inversiones. Me acuerdo en 2015 se decía, ya llegan, ya vienen, están al caer. ¿Qué pasó? Que las inversiones hoy en este contexto macroeconómico lo mínimo es que se van a demorar. Yo creo que el presidente sigue dando una señal, un optimismo de mediano plazo, de largo plazo, de respetar las reglas. Es muy bueno que en medio de esta batahola y catástrofe no se hayan acudido a atajos y a medidas a contramano del rumbo. Es muy bueno, pero la macroeconomía manda y la inversión, yo creo que en el área energética va a continuar, vamos a ver la construcción, la obra pública tiene la restricción presupuestaria, pero es imposible un aumento de la inversión en un contexto macroeconómico como el actual. Así que la micro y todas las reformas sectoriales que hagan, bienvenidas sean, todo es bienvenido para esa ayuda, pero la macroeconomía tiene un poder fenomenal. La última, si tuvieras que ponerle un título a la economía argentina, ¿cuál sería? Estamos en terapia intermedia, haciendo el tratamiento que el enfermo necesita porque se quedó sin financiamiento y el fondo vino y nos dijo hay que hacer esto.
hay que cumplirlo. Yo creo que todavía no hay una concientización de lo que significa la pechuguita de pollo con puré de calabaza durante un año, vamos a tener que estar comiendo y la compotita y la gelatina de durazno, todas esas cosas que vienen bien, pero te aburrís. Tienen bajo colesterol. ¿Lagarde nos va a dar el alta entonces? El que te tiene que dar el alta es la realidad. En realidad un indicador clave de confianza son los mercados de capitales. El apoyo del fondo son como unas muletas y Argentina lo que tiene que tratar es caminar solo, de volver a los mercados, de conseguir financiamiento para el sector público, para el sector privado, pero eso se hace después de un largo proceso de desintoxicación. Muchas gracias, Rodolfo, A vos, por José. venir. Y nos vamos a otra historia del día, esta historia que tiene que ver con YPF. Hoy pasó